Con hornos de barro moldeados directamente en la arena y alimentados por fuelles de cuero que inyectaban aire de forma continua, el fuego ganaba fuerza, color e intensidad. Los hombres se turnaban para mantener el aire en circulación. Era un trabajo implacable. Imagina la escena. 40 grados bajo el sol del desierto, el suelo ardiente, el aire seco quemando los pulmones, y a pocos pasos, las hornallas escupiendo llamas de más de 1000 grados. Era imposible permanecer allí por mucho tiempo. El calor era tan extremo que las herramientas debían sostenerse con paños gruesos. Las salpicaduras de metal fundido eran un peligro constante. El agua tibia dentro de los odres se evaporaba demasiado rápido, y aún así, el trabajo no podía detenerse. Porque para dar forma al oro de los objetos sagrados, desde utensilios hasta piezas enteras, el fuego debía permanecer encendido durante horas. Y entre todas las piezas, había una que hacía que cualquier artesano sintiera el corazón oprimido: el candelabro de oro, la menorá. La orden de Dios era clara: debía ser hecha de una sola pieza, no soldada, no unida por partes. Un talento de oro puro, aproximadamente 35 kilos, martillado y moldeado hasta convertirse en un candelabro perfecto. Un error en el cálculo de la temperatura, un golpe mal dado, una grieta, y todo el material debía fundirse de nuevo para empezar desde cero. Allí, frente a aquel fuego imposible, exesclavos estaban siendo forjados junto con el oro. El metal era transformado por el calor, y ellos por la obediencia. El trabajo era duro, peligroso, agotador. Pero cada golpe de martillo recordaba al pueblo: estamos construyendo la casa del Dios que nos libertó. Mientras el oro tomaba forma en medio del fuego, otra parte esencial del tabernáculo se preparaba a un ritmo completamente distinto. Silencioso, paciente, casi artesanal. Era la estructura, el esqueleto, la base que sostendría todo. Y esa estructura fue hecha de acacia del desierto. Para cualquier hebreo, aquello parecía extraño. La acacia era un árbol torcido, espinoso, difícil de cortar, difícil de trabajar. Nada en ella parecía digno de una construcción sagrada. Pero Dios no pidió una madera común. Pidió una madera que no se pudría, que no era devorada por insectos, que resistía el calor extremo y las tormentas de arena. Una madera dura como la piedra. Una madera que sobrevivía en el mismo desierto donde el pueblo sobreviviría durante 40 años. El proceso era brutal. Cada tabla debía tener aproximadamente 4,5 metros de altura. Cada una tenía que quedar perfectamente recta, aunque el árbol fuera torcido. Cada una seguía medidas exactas, sin espacio para improvisación. Exesclavos, acostumbrados al barro y a los ladrillos, ahora sostenían hachas, sierras y cepillos primitivos. Transformar troncos irregulares en tablas lisas era un desafío casi artístico y físicamente devastador. Serraban, cepillaban, raspaban, daban forma, y la madera dura arrancaba astillas gruesas de manos ya curtidas. Cada tabla llevaba días en quedar lista, y cuando finalmente lo estaba, no era momento de descansar. Era momento de comenzar otra. Porque necesitaban 48 tablas iguales. Pero entonces venía el detalle más sorprendente. Esas tablas, una vez perfectas, eran completamente recubiertas de oro. La madera torcida se transformaba en algo precioso. Lo común se transformaba en sagrado. Aquello que nadie valoraría a primera vista se convertía en la propia estructura de la casa de Dios. Por dentro, la gloria visible. Por fuera, una tienda sencilla cubierta de pieles, pero aún había un desafío inmenso por delante. El tabernáculo no era un templo fijo. No tenía cimientos de piedra. No podía enterrarse en el suelo.
Porque cuando la nube de Dios se movía, todo debía desmontarse en cuestión de horas. Y es aquí donde el proyecto del tabernáculo comienza a revelar una ingeniería que supera el conocimiento de su época. El tabernáculo no era un templo permanente. No tenía cimientos enterrados, no tenía fundaciones profundas, no tenía ningún tipo de base fija. Era una construcción móvil. Pero aquí surge el dilema. ¿Cómo mantener en pie decenas de tablas gigantes, pesadas, recubiertas de oro, sobre el terreno inestable del desierto? Colocarlas directamente sobre la arena era imposible. Se hundirían por el peso. Caerían con el viento. Se moverían al menor contacto. La solución que Dios dio a Moisés era, a primera vista, simple y al mismo tiempo tan ingeniosa que desafía incluso a la ingeniería moderna. La respuesta era plata. Cada tabla de acacia recubierta de oro tenía 2 encajes inferiores, como 2 espigas, y cada espiga encajaba perfectamente en una base maciza de plata, una para cada encaje. Estas bases no eran pequeñas, cada una pesaba aproximadamente 1 talento de plata, alrededor de 35 kilos. Imagina la escena: 100 bases pesadas, distribuidas milimétricamente sobre el suelo del desierto, sosteniendo toda una estructura. Estas bases funcionaban como zapatas móviles, lo suficientemente pesadas para dar estabilidad, moldeadas con precisión para que cada tabla encajara sin holgura, diseñadas para distribuir el peso de forma uniforme y evitar que la estructura se volcara. No había clavos, no había tornillos, no había nada fijado al suelo. Todo funcionaba únicamente mediante la combinación de peso, gravedad, encaje preciso. Pero ni siquiera eso era suficiente para sostener paredes tan altas. Se necesitaba algo más. Por eso Dios ordenó también barras transversales, largas vigas de acacia recubiertas de oro que atravesaban anillos colocados en las tablas. Estas barras unían las paredes lateralmente, transformando toda la estructura en un solo cuerpo rígido. Era literalmente un sistema modular prefabricado, siglos antes de que existiera la ingeniería moderna. ¿Y lo más impresionante? Todo esto debía montarse y desmontarse sin desgastar los encajes. Durante 40 años, este proceso se repitió en el desierto. 40 años, montar, desmontar, cargar, levantar nuevamente. Nunca se desajustó. Nunca necesitó ser remodelado. Nunca perdió estabilidad, porque cada parte seguía medidas exactas, dadas directamente por Dios y ejecutadas por artesanos llenos de su espíritu. El pueblo solo vería la gloria de Dios más tarde, cuando el tabernáculo estuviera terminado. Pero para llegar hasta allí, primero tuvieron que confiar, martillo tras martillo, tabla tras tabla, en que todo aquello funcionaría. Y funcionaba. La estructura estaba en pie. El esqueleto dorado aguardaba. Pero Dios no quería solo paredes y vigas. El tabernáculo debía ser bello por dentro. Tan bello que recordara al cielo. Y ahí entra una de las partes más extraordinarias de todo el proyecto: los tejidos. Dios no pidió cualquier tejido. Pidió el más complejo que la antigüedad conocía: lino fino, tejido artísticamente con querubines entrelazados, colores rarísimos, azul, púrpura y carmesí, cada uno con un significado. Cada hilo teñido a mano, cada figura calculada antes incluso de comenzar a tejer. Pero surge la pregunta: ¿cómo conseguir colores tan raros en medio del desierto? El azul y la púrpura se obtenían triturando glándulas de moluscos marinos. Cada gota de pigmento valía más que la plata. Y el pueblo estaba en el Sinaí, lejos del mar Mediterráneo, lejos de Fenicia, lejos de las rutas comerciales de lujo. ¿De dónde provenía ese material? La respuesta está en Éxodo 35. Todos los que tenían esas cosas las trajeron como ofrenda al Señor.
Estos tejidos, colores, hilos y materiales probablemente vinieron de Egipto, entregados como botín en la noche de la Pascua, cuando los egipcios suplicaron a los hebreos que se marcharan pronto, entregándoles sus riquezas. Pero poseer el material no era suficiente. Había que transformarlo. Y ese trabajo quedó en manos de quienes la Biblia llama todas las mujeres sabias de corazón. Ellas hilaban, teñían, secaban al sol, repetían el proceso decenas de veces hasta alcanzar el color exacto que Dios había pedido. El interior del tabernáculo, llamado en la Biblia el tabernáculo propiamente dicho, estaba tejido con querubines, pero eso no significa que fueran simples bordados colocados encima. Number. El texto indica que los querubines formaban parte de la estructura del tejido, apareciendo directamente en la tela mientras era tejida, algo que exigía matemática, planificación y un telar complejo. Antes de comenzar, ellas debían planificar el diseño, contar los hilos, prever dónde empezaba y terminaba cada color, imaginar el resultado antes de que existiera. Un error en el cálculo, y el querubín aparecería torcido, o fuera de lugar o repetido con la medida incorrecta. Estamos hablando de mujeres en el desierto, sin manuales, sin diagramas, sin modelos, creando el equivalente a tapices reales dentro de una tienda improvisada. ¿Y el resultado? Por fuera, el tabernáculo parecía una tienda rústica, común, con pieles expuestas al sol. Pero por dentro, quien entraba veía el cielo, querubines tejidos sobre la cabeza, colores vivos reflejando la luz dorada del candelabro, tejidos que brillaban como si hubieran sido hechos para reyes. Lo sagrado escondido bajo lo simple, lo eterno escondido bajo lo común. Y mientras los tejidos eran preparados, otra parte crítica necesitaba tomar forma. Las vestiduras del sacerdote, que no eran solo ropa, eran equipos de supervivencia frente a la santidad. Las vestiduras del sumo sacerdote. Éxodo 28 describe cada pieza con detalles impresionantes. No eran ropas simbólicas, eran equipos de protección espiritual, porque entrar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, no era un acto religioso común, era un acto de riesgo absoluto. Un error, una medida incorrecta, un detalle omitido, un descuido. Y el sacerdote podía morir instantáneamente. Imagina vestirte sabiendo eso. El pectoral del juicio, 12 piedras vivas sobre el corazón. La pieza más impresionante era el pectoral, un cuadrado de tela doblado que contenía 12 piedras preciosas, cada una representando a una tribu de Israel. No eran piedras decorativas, eran talladas, pulidas, grabadas con precisión quirúrgica, con los nombres de las tribus. En la antigüedad, para grabar una gema se necesitaban polvo abrasivo, brocas manuales, habilidad extrema, paciencia absoluta. Y todo eso en medio del desierto, las cadenas de oro y el peso de la responsabilidad. El pectoral estaba sujeto por cadenas de oro puro, a las hombreras de la vestidura sacerdotal. El peso físico era real. El peso simbólico, aún mayor. El sacerdote cargaba a todo Israel sobre su pecho. Cuando entraba delante de Dios, el manto azul y las campanas que anunciaban la vida. La parte más inquietante de la vestimenta era el manto azul con granadas de tela intercaladas con campanas de oro en el borde. Éxodo 28:35 declara: el sonido de las campanas se oirá cuando él entre en el santuario, para que no muera. Las campanas eran literalmente un monitor de vida. Mientras sonaban, el pueblo afuera sabía: Él sigue vivo, Él sigue moviéndose. La presencia de Dios no lo ha consumido. El silencio sería mortal. Aunque la Biblia no lo confirma, muchos estudiosos antiguos creen que una cuerda era atada a la cintura del sacerdote.
Si moría allí dentro, nadie podía entrar para sacarlo. Sería arrastrado hacia afuera. Un detalle posible, un temor real. El turbante y la lámina de oro. Sobre la frente del sacerdote había una lámina de oro puro con la inscripción «Santidad al Señor». No era una frase decorativa, era una advertencia. Aquel hombre no entraba en su propio nombre, sino en nombre de toda una nación. La vestidura que no podía fallar. Coser todo aquello en el desierto exigía una precisión extrema. Proporciones exactas, pesos equilibrados, hilos reforzados, materiales raros, tintes delicados, medidas dadas directamente por Dios. Una vestidura que, en el fondo, era una frontera entre la vida y la muerte. Y mientras el sacerdote se vestía, afuera los artesanos finalizaban cada pieza que daría vida al santuario. Casi todo estaba listo. Solo faltaba levantarla. Levantar por primera vez la casa de Dios en el desierto. Éxodo 40. Nos da la fecha exacta. En el primer día del primer mes del segundo año. Casi un año después de cruzar el Mar Rojo, Moisés recibió la orden final de Dios. Levanta el tabernáculo. Y así comenzó la construcción. Las bases de plata fueron colocadas sobre el suelo del desierto. 100 piezas macizas, pesadas, brillando bajo el sol. Los hombres las alinearon cuidadosamente, una por una, con la precisión que exige un sistema modular, sin margen de error, sin espacio para desalineaciones. Las tablas de acacia recubiertas de oro fueron levantadas. Se necesitaban varios hombres para erguir cada tabla y otro equipo para encajar sus espigas en las bases de plata. Un muro de oro en medio del desierto. La estructura tomó forma, como un esqueleto dorado emergiendo del polvo. Las largas barras transversales fueron deslizadas a través de los anillos de oro. Los tejidos fueron extendidos por encima. Primero, el tejido interior, el más sagrado, con querubines tejidos a mano. Encima de él, la cobertura de pelo de cabra. Luego, las pieles teñidas de rojo. Y finalmente, la capa exterior, resistente al sol y a la tormenta. Por fuera, parecía una tienda común. Por dentro, parecía el cielo. El interior fue amueblado. El arca de la alianza fue colocada en el lugar santísimo. El propiciatorio descansó sobre ella. El velo bordado fue colgado, separando el lugar santo del lugar santísimo. La mesa de los panes fue colocada con 12 panes nuevos. El candelabro fue encendido, 7 llamas iluminando oro puro. El altar del incienso comenzó a quemar aroma delante de Dios. El altar de bronce y la fuente fueron colocados en el atrio exterior. La casa estaba levantada, pero aún faltaba la respuesta más importante. ¿Aceptaría Dios el tabernáculo? El pueblo se reunió afuera. El desierto quedó en silencio. Ni siquiera el viento parecía moverse. Moisés salió de la tienda, después de revisar cada detalle. Cada pieza estaba exactamente como Dios había ordenado en el monte. Entonces, sucedió. Una nube densa descendió desde lo alto. Bajó sobre la tienda de reunión. Creció, se volvió pesada, espesa, y llenó el interior de tal manera que ni siquiera Moisés pudo entrar. Ese mismo Moisés que vio arder la zarza, que subió al monte Sinaí en medio del fuego, que hablaba con Dios cara a cara como un amigo. Ni él pudo atravesar la nube, porque la gloria del Dios vivo ahora habitaba en medio de ellos. El tabernáculo ya no era una obra humana, era una casa habitada, y desde aquel día, cuando la nube se levantaba, Israel marchaba. Cuando la nube se detenía, el tabernáculo era montado nuevamente.
Durante 40 años, la presencia divina guió al pueblo, visible para todos. La gloria se movía, el pueblo seguía. La tienda sencilla se convirtió en el centro del universo para toda una nación. Durante 4 décadas, esta estructura extraordinaria fue montada y desmontada cientos de veces. Cada viaje comenzaba cuando la nube se elevaba. Cada parada ocurría cuando la nube volvía a reposar. El tabernáculo era el corazón palpitante de la nación. Donde Él estaba, Dios estaba. Y donde Dios estaba, había dirección. Pero un detalle notable surge en la narrativa bíblica. Esa tienda nunca fue el plan final. Era temporal, móvil, diseñada para peregrinos, hecha para acompañar a un pueblo en camino. Cuando Israel entró en la tierra prometida, el tabernáculo fue colocado en Silo y allí permaneció por siglos. Pero un contraste comenzó a incomodar. Israel vivía en casas de piedra y Dios aún habitaba en una tienda. El rey David expresó esto con claridad. Yo habito en casa de cedro, mientras el arca de Dios habita entre cortinas. David quiso construir un templo. Dios dijo, no. La promesa pasaría a su hijo. El tabernáculo nunca fue el final, fue el comienzo. Cada tabla, cada tejido, cada medida dada en el desierto, apuntaba hacia algo mayor, el templo de Salomón. El tabernáculo era móvil, el templo sería permanente. Y la pregunta que queda es sencilla. ¿Cómo una tienda en el desierto se convirtió en la construcción más impresionante de la antigüedad? Esa historia continúa en el próximo video. Suscríbete y activa las notificaciones. Muy bien. Espero que hayan tenido la oportunidad de visualizar, de tomar notas y sobre todo recrearnos en la mente cuál es el contexto en el que se construye esta majestuosa obra de arquitectura, esta obra eh, móvil que ellos podían desarmar y armar cuantas veces fuera necesario, pero me gustaría que ustedes, en la medida en que han visto el video también, puedan reflexionar conmigo sobre lo hermoso que era esta infraestructura y qué propósito este tendría cuando el pueblo tenía oro, tenía plata, tenía todos estos elementos, pero Dios lo usa para la construcción de tan hermoso edificio. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué apreciaron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó? Piden la palabra y así yo les voy cediendo el espacio. Ana Reyes. Buenas noches, hermano. Bueno, en algún momento he tenido la oportunidad de leer el libro Gire, gire de su video. Éxodo. Gire su Sí, sí. dispositivo. Ok, ahora sí. En algún momento he leído sobre el libro de Éxodo y sobre la construcción del tabernáculo, pero así verlo desde todos esos detalles me parece fantástico y a la vez increíble que en el desierto, con tantas limitaciones, hayan podido hacer eso tan grandioso. La verdad que nunca lo había visto desde ese punto de vista. Y pues sí, la verdad que me ha gustado mucho el video y pues posterior lo volveré a ver con mucha más calma para analizar.
Sí, algo que es bonito, comentando un poco lo que dice Ana, es que la inteligencia artificial es la que nos ha permitido, por ejemplo, recrear esos bocetos, esas imágenes que caracterizan básicamente o recrean lo que se vivió allá en la península del Sinaí. Pero realmente es sumamente precioso el arte, el trabajo y cómo se presenta en la infraestructura del tabernáculo. Ya saben que tabernáculo, la palabra tabernáculo en hebreo es Sukkot, Sukkot. Y dicho sea de paso, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús sube al monte a platicar con Moisés y con Elías? Y que los discípulos le dicen, ¿quieres que hagamos tabernáculos para ustedes? ¿Por qué creen ustedes que eso le dijeron los discípulos a Jesús? Porque estaban en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, allí hay una connotación muy religiosa en ese relato de la visión de la transfiguración en el Monte Hermón. Entonces, eh, dejo la palabra a ¿quién continúa? Hermano Gerson, Ujú. es, es impresionante mirar cómo Dios es el que prepara las cosas, ¿verdad? Para que se puedan realizar, porque ya Dios tenía todo preparado para que el pueblo pudiera efectuar todas esas cosas que hicieron. Él fue el que dio la sabiduría a las personas, porque era un pueblo eh, simple, pues dice ahí, ¿verdad? Y él le dio la sabiduría a algunos para que no solamente prepararan las cosas, sino que también para que enseñaran a otros. De, él les dio los materiales y todo eso ya. Es grandioso mirar, ¿verdad? Cómo obra Dios en las personas. Exacto. De hecho, ahí se destaca el personaje que se menciona allí, que es Bezaleel, y que su acompañante iba a ser Aholiab, también talentoso, pero no tanto como Bezaleel, pero tienen que trabajar en equipo. O sea, allí hay tantas enseñanzas juntas que son preciosas. Hermana Alba Rocha. Buenas noches, hermano. Pues sí, yo lo que tuve observación es como toda la forma que se le dio al tabernáculo era de acuerdo a las medidas que el Señor había dado, todito, y el trabajo que hicieron fue justamente la medida que Él dio, y todos los que estaban obedientes a lo que el Señor les mandaba hacer, y me gustó que el oro, que todo era de materiales de lo mejor, tanto la madera, el oro, que es el metal más precioso, la madera que se utilizó, lo mejor de lo mejor. Entonces, eso es lo que me... Exacto. Algo bonito de la acacia, esto sí es bien interesante. La acacia del desierto es que, no sé, hermana Herminia iba a comentar sobre eso. Si es de ese tema, se la voy a asignar para que ella profundice, por favor. Sí, todo es maravilloso, ¿verdad? Con la precisión y cada cosa tiene una enseñanza. Me llama la atención lo que es la acacia. No había determinado bien eso, ¿verdad? Pero que esté en el desierto, que es una madera súper dura, fina y espinosa y todo. Entonces, todo eso tiene una enseñanza. Cómo moldean todo esto, el oro, cómo lo hacen, ¿verdad? Y con el gran fuego, pues, que tiene que haber. Y todo eso hicieron en el desierto. Yo me quedo, wow, maravillada, pues, de todas las cosas. Pero Dios es tan maravilloso que Él hace las cosas con precisión. Entonces, sí, esto me llamaba la atención lo de la acacia, pues que cómo hicieron para cortarla, para ponerla planita cuando es toda panda, y duro, pues. Entonces, esto era, hermano.
las enseñanzas pues que tenemos de cada cosa. Amén. Algo curioso es que también las varas que sostenían cada uno de los utensilios eran de acacia. Eran sólidas, fuertes, firmes y no se llenaban de polilla ni de ningún tipo de moho que afectara la madera. Pero también hay otro detalle, y es que en el capítulo 27 dice que los 5 utensilios que debían ser usados dentro de el tabernáculo debían ser de bronce. Algo que le pasa al bronce es que el bronce con el tiempo se oxida, o sea, logra tener una capa verde, un color quizá un azul turquesa, pero esto tenía un propósito. El propósito era que requería de constante pulido, constante limpieza, constante mantenimiento, dando a entender que el plan de Dios es que todo lo que se hace para Dios tiene que estar siempre bien cuidado. Eso es muy, muy interesante. Hermana Mara Páez. Hermano, bueno, seguimos con las maravillas de Dios, ¿verdad? Que actualmente es de mucha historia ese tabernáculo, ¿verdad? Más cuando lo pasaban de lado a lado, que no era todo el que lo podía tocar, ¿verdad? Porque pagaban con su vida. Y me aclaró que yo creía que de esos lingotes, que las bases eran todas de oro, y no, esa acacia forrada en oro, ¿verdad? Ujú. Yo trabajé por mucho tiempo con gente judía y los hogares, o sea, los dormitorios, ellos los usan de acacia y uno no puede entrar con zapatos. Hay que entrar en media para no ensuciar el lugar, porque ellos lo sienten como muy santificado. Aparte de carísimo, porque según contaban, con solo tres dormitorios, con piso de eso, era mejor comprar una vivienda bien formada, ¿verdad? Una quinta. Eh, eh, y, y ellos le dan mucho cuidado, mucho respeto a Acacia porque fue hecho el templo de Dios de esa madera. Entonces dice uno, qué pequeños detalles que el Señor ya había trabajado. O sea, ya él había criado el mundo, ya está. Y desde un principio ya estaba en ese árbol, ¿verdad? Porque él todo lo tiene en su visión antes. Él ya había criado ese árbol, estaba ahí y sabía cómo venía, ¿verdad? Para proteger su templo. Sí, hermano, muy interesante. Me gustó mucho Muy, la aclaración y buscaré ese video para volverme porque se me pasaron detallitos pero voy a yo, repasarlo. yo se los puedo Gracias, compartir. hermano. Claro que sí, hermana. Amén. Algo que quiero anexarle es que los pequeños detalles cumplían grandes funciones. Y es que Dios se fija en los mínimos detalles. Y no porque Él quisiera que el pueblo entendiera todo eso. Habían cosas que el pueblo ni siquiera entendía, pero eran mandados a hacerlo porque Dios quería trabajar por medio de ellos, quería trabajar en ellos, que ellos entendieran la perfección de Dios, que ellos entendieran su maravilloso plan y que ese templo no se iba a comparar nunca con el templo que somos ahora nosotros como hijos de Dios. Que ese templo que antes fue el albergue, el espacio de la presencia, la Shekinah de Dios, en el Kadosh Kadoshim, que era el lugar santísimo, no se compara con el espacio en cada creyente de la gloria de Dios. Entonces, eso es básicamente lo que construye la figura, la visión en la que se presenta todo este plan, este proyecto de elaborar un intrincado tabernáculo de reunión para que Dios hablara por medio de él. Es decir, la presencia de Dios moraba allí. Algo que ocurre también en el contexto judío, por ejemplo,
es esos elementos que aparecen en las orlas de los vestuarios, donde aparecen también pequeñas porciones de las escrituras, la menorá en las casas, por ejemplo. Una casa judía no falta la menorá. La menorá es el candelabro de oro de 7 brazos y es maravilloso cómo cómo se presenta, cómo se proyecta. Es que los que van a compartir tienen este tiempo. Hermano Raúl, por favor. Profesor, yo me llama la atención, yo siempre me había preguntado por qué a los levitas se les asignaba lo del templo, pero para mí era que solo llegaban a armar el toldo, desarmarlo, las cortinas y eso, ¿no? El sacerdocio que ejercían. Pero explicando esto, eran pequeñas industrias. Imagínense la tela, la parte la parte de la fundición eh, otorgada a estos personajes que Dios les da. Y eso me hace pensar también en el libro de Enoch, ¿verdad? Cuando se le castiga a los ángeles porque le asignaron conocimiento al hombre, ¿verdad? Ahí se refiere un poco a eso y se refiere a algunos aspectos de esto, la medicina, la parte de la fundición de materiales con el que luego desarrollan armas y cosas. Pero es impresionante en realidad pues la pequeña industria que desarrolló el pueblo, ¿verdad? El conocimiento que Dios le transmite y no solamente a uno, ¿verdad? La capacidad de transmitir, de enseñar, porque, por ejemplo, a usted Dios le ha dado el conocimiento para que nos pueda transmitir a nosotros lo que usted ha visitado, ha conocido, y pues eso también reproduce, ¿verdad? El sistema, todo un sistema. Gracias, hermano Raúl. Y esto me hace también pensar en los dones y talentos que cada uno tiene. Es decir, Dios va a usarte, a cada uno lo va a usar de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus habilidades, pero los dones no siempre van a tener que ver con las capacidades que tenemos. No. De hecho, a veces Dios nos va a enviar aún no sabiendo que somos capaces de algo. Y hay que tener la valentía de asumir ese reto, ese desafío, porque yo estoy convencido que Bezaleel no sabía que él era un gran líder, no imaginaba que iba a ser un gran líder, que iba a tener a su cargo a la empresa de la fundición del oro y la plata, pero ese hombre hizo la maravilla de ingeniería que nadie podía en aquel tiempo. Entonces, eso es algo maravilloso, algo de lo que a mí se me ocurre, ¿verdad? Cuando, como yo no sé si les platiqué en alguna ocasión que yo soy herrero de oficio. No sé si alguna vez lo he compartido, pero algo interesante de lo que a mí se me ocurre, de cómo fue hecho, por ejemplo, algunos de estos elementos de oro, es que ellos tuvieron que hacer los moldes, unos moldes grandes para que la fundición quedara en una sola pieza. Esa era la única forma en la cual el oro macizo pudiera ser vertido y hacer una sola pieza, porque Dios no quería añadiduras, no. Dios no quería piezas unidas, parches, eh, uniones mal hechas, soldaduras mal aplicadas, quería una sola pieza. Esto habla de la unidad de Dios, de la perfección de Dios, de la santidad de Dios. Este video, y hay muchos otros videos que también aportan grandes ideas de cómo aparece esta presentación de video que me encantó. De hecho, es nostálgico de cómo Dios ayuda al pueblo en el desierto y cómo se preparan ellos para la guerra. Este video va a aportarnos ideas cuando vayamos al libro de Números. Entonces,
Creo que esto va a ser realmente agradable. Ya vemos adelantos, por ejemplo, de cómo se visten los sacerdotes, cómo se visten los levitas, y no todos los levitas van a cumplir la misión exacta. Esto lo veré en la próxima clase que se llamará el libro de Vayikra, que será el libro de Levíticos. Esto es todo por esta noche. Vamos a cortar la transmisión para el video de YouTube y agradecemos a nuestra audiencia también en YouTube que comparte con nosotros la lección número 5 de este estudio que tenemos para este ciclo de estudio denominado el Pentateuco. Cerramos con un saludo cordial para cada uno de ustedes. Bendiga y nos vemos la próxima semana. Recuerden sus asignaciones, un resumen del video. Compartiré el enlace en Telegram para que no tengan ningún problema para encontrarlo. Dios les bendiga, que tengan todos una excelente noche. Bendiciones.